Aleluya. De nuevo estamos aquí por la misericordia del Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Gracias, Señor, te doy, porque de nuevo me permites exponer tu palabra, pero te pido que lo haga con la voluntad y el deseo tuyo de todo corazón. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué te hemos deshonrado? Es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. El libro de Malaquías contiene el mensaje del Espíritu Santo a la antigua dispensación. A él le cupo el honor de clausurar el rollo profético 2300 años atrás, antes del silencio de 400 años, que habían de ser interrumpidos otra vez cuando Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, esto nos lo dice en Hebreos 1:1, y nos sigue diciendo la palabra: al fin nos habló por su Hijo. Aunque se reconoce a Malaquías como uno de los profetas de la restauración, estrictamente hablando, vino poco después de ella. Por lo menos fue así en lo que se refiere a la reorganización eclesiástica y política. La parte que a él le tocó fue más bien la de reformar de su tiempo, y su misión tuvo por objeto despertar a sus compatriotas del letargo religioso en que habían caído, incitándoles a que fuesen rectos en su modo de vivir y fieles a Dios. El nombre de Malaquías significa mensajero, y ciertamente Malaquías fue vocero y mensajero del Espíritu Santo para su pueblo en el siglo en que vivió y para nuestro siglo, en todo aquello en que los tiempos pretéritos se parecen a los nuestros. Es muy natural que los años finales de la antigua dispensación se parezcan a los años finales de la era del Nuevo Testamento. La condición de los pueblos en los días en que vivió Malaquías se parece mucho a los de las naciones de nuestros días, y el mensaje que proclamó a su generación tiene solemne significación para nosotros, como nos dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 10:11, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A la restauración siguió un periodo de prosperidad y, como ocurre generalmente, ese mismo hecho había producido de relajación espiritual. La verdad era que el estado de la vida religiosa era verdaderamente lamentable. Como sucede por lo general, la condición moral del pueblo se podía juzgar por la abundancia de divorcios y el relajamiento de vida doméstica, la impureza social y la injusticia prevalente. Los hombres abandonaban sin causa alguna a las mujeres que habían tomado en la juventud y se habían casado con hijas de los dioses extraños, entre comillas. El altar de Dios estaba cubierto de lágrimas. No solo el pueblo procedía de ese modo, sino que los mismos sacerdotes habían rebajado la moral. Entonces Dios envió a Malaquías para que denunciara esa maldad. ¿Y para qué? Pues para decirles que Dios odiaba sus vidas impías y para decirles que debían arrepentirse y con toda solemnidad debían buscar la justicia. Juntamente con la relación religiosa y moral habíase propagado entre ellos el espíritu mercenario y egoísta. Hasta los servicios religiosos estaban contaminados de ese sentimiento.
de manera que el ministerio sacerdotal había llegado a ser una profesión que seguían únicamente por interés. Nadie quería ni siquiera cerrar las puertas del templo si no se le pagaba. ¿Sí escuchó bien? Cobraban. Había muerto el antiguo espíritu de sacrificio, amor y devoción desinteresada, y se había levantado una multitud de parásitos que se valían de la casa de Dios para enriquecerse y engrandecerse egoístamente. Como resultado de ese espíritu mercenario que predominaba entre el sacerdocio, se desarrolló entre el pueblo la correspondiente tendencia al egoísmo y mezquindad. No contribuían con el diezmo y hasta trataban de burlar a Dios haciendo ofrendas fraudulentas. La Escritura nos dice, ¿robará el hombre a Dios? Eso lo vemos en el capítulo 3 del versículo 8 al 10. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme, dice el Señor. Así fue como se expresó Malaquías ante la generación del Antiguo Testamento. Y bien podría hacerlo de igual modo a la generación de este siglo cristiano. Se observa la misma relajación moral, la misma obliteración de preceptos de Dios, la misma avaricia y el mismo amor al dinero, el mismo espíritu mercenario aún en la obra de Dios, con sus predicadores asalariados, coros a sueldo, y personas a quienes se les paga para que invoquen las oraciones. A mí me ha tocado su servidor, que a veces los levitas hace tiempo me pedían que se les pagara. Imagínese usted. O sea que el púlpito ha llegado a ser un campo de gimnasia intelectual, en el que se hace despliegue de ambiciones ministeriales, se ven quién predica mejor, qué oratorio, quién más tiene sobre oratoria mucho mejor, qué léxico tiene mejor. En la iglesia de Dios prevalece el mismo espíritu mundano y la misma tacañería. Se gastan millones en lujos y placeres, pero para Dios solo dan una bagatela. Espléndidas decoraciones y costosas torres que apuntan hacia el cielo escribiendo el orgullo de la profesión de fe, pero el pueblo da menos por unidad para que se lleve el evangelio al mundo que lo ignora, que lo que gasta cada uno es en la sal que ponen al huevo al desayunarse. Está bien que hagan todo eso, pero oye, principalmente llevar la palabra a toda esa gente que no ha tenido el privilegio de conocerla. ¿No es este un fiel retrato de nuestros tiempos? Como lo fue en los días en que vivió Malaquías. ¿No es este también un fiel cuadro de la descripción que nos ha dejado el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento acerca de la actual dispensación? Escuche lo que nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en capítulo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ya han comenzado a llegar esos tiempos, y los mensajes de Malaquías y de Pablo se aplican con admirable y terrible exactitud y fidelidad a los cristianos de hoy que contraen compromisos con el mundo. Ciertamente parecería como si en todos los tiempos aquellos que profesan ser seguidores de Dios tienen que ser probados y ser hallados faltos. Primero Adán en el Edén, luego el periodo antediluviano tuvo que ser juzgado. La familia patriarcal se sumergió en la esclavitud de Egipto. La conquista de Canaán terminó con el largo cautiverio de los jueces. El reinado de David llegó a su fin con la caída de Israel y el cautiverio de Judá. Y después de la gran restauración, bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías, el pueblo cayó bajo la férula del amor al mundo y la impiedad reinantes en los días del Malaquías. Lo mismo ocurrirá en los días finales de la dispensación cristiana. Como la iglesia pura de los días de Juan y Pablo llegó a ser la apóstata del romanismo, así también la iglesia de la Reforma ha de convertirse en la Odisea de los últimos días. Y las señales de la Odisea no son tan difíciles de encontrar en el espíritu de nuestro tiempo.
Pero en los días de Malaquías quedaba un resto fiel, aleluya. Una iglesia dentro de la iglesia, una compañía de quien pudo decir el profeta: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3, 16 al 18. En nuestros días existe aún el pequeño rebaño, la iglesia de Filadelfia, que está lado a lado con la de Laodicea, esperando el arrebatamiento. Hay un resto más grande aún de lo que jamás hemos soñado. Dentro de la oscuridad de toda generación pecadora que no ha doblado las rodillas ante la imagen de Baal. En todas las iglesias hay hoy día una cantidad de cristianos que nada saben ni desean saber lo que es el poder del Espíritu Santo. Y dentro de ese amplio círculo hay ocultos unos cuantos. Y estos están a la espera del toque de la trompeta de Dios, para que la iglesia lavada con su preciosa sangre seamos levantados en un abrir y cerrar de ojos, pero no antes de todos aquellos que confiaron que Jesucristo es su Señor. Y estos son la sal preservadora de todo el conjunto que estos somos, y la verdadera fuerza impulsora de todas las actividades cristianas de la Iglesia de Cristo. ¿Y sabe usted por qué? Porque somos templo donde mora el poder del Espíritu de Dios, porque somos templo, somos la casa de Dios donde mora el precioso Espíritu Santo. Es así como el siglo de Malaquías se toca con el nuestro de manera asombrosa, y los mensajes finales del Antiguo Testamento resuenan como clarinadas dirigidas a la iglesia del Nuevo Testamento. Acojamos la solemne exhortación, regocijémonos en las alentadoras promesas que nos da. Ojalá que cuando el Señor toque la trompeta, nos encontremos entre aquellos que constituyen el pequeño resto que les espera. Bendecido sea el nombre del Señor. Estamos preparados, mi Cristo Jesús. En este libro profético se encuentran dos promesas especiales. La primera de ellas es la venida de Juan el Bautista. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y la segunda se refiere al advenimiento del Señor, que dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. Aleluya. Esto, por supuesto, se refiere a la venida del Señor Jesucristo en su encarnación y para la realización de su ministerio terrenal. Mas la promesa se desarrolla inmediatamente con tal plenitud de significado que abraza también el ministerio del Espíritu Santo. El hecho es que el ministerio de Cristo y el de Espíritu Santo están ligados aquí de tal modo que es imposible decir dónde comienza el uno y dónde termina el otro. Malaquías 3, versículos 2 y 3, mire lo que nos dice la Escritura. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, aleluya, y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Más adelante viene una tercera promesa, en el capítulo siguiente. Se refiere esta a otro de los días que vendrán, y otro fuego que consumirá y quemará hasta convertir en cenizas toda la escoria que no hubiere consumido el fuego del Espíritu Santo. Esto, por supuesto, el día de la segunda venida del Señor, y que dará a los nuevos hijos de Israel el renacimiento de un sol de justicia, y a los santos de Dios el día de gloria milenial. Aleluya. El tema que nos ocupa especialmente es el de la segunda de las referencias promesas, de las referidas promesas, o sea, la promesa del Espíritu Santo. Como lo hemos visto, dicha promesa está en directa relación con el ministerio personal del Señor Jesús.
Se habla de ello como si todo fuese obra de Cristo, pero sabemos quién fue el que trajo el fuego purificador y el jabón limpiador. ¿Y sabe usted quién fue? El bendito Espíritu Santo. Sin embargo, sabemos que Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y cuando éste viene, trae a Cristo. Por consiguiente, se trata de la misma vida y de la misma obra llevada a cabo por las dos personas del solo Dios, en su esencia. Segundo, la obra que viene a hacer tiene por objeto limpiar y purificar. Él es el Espíritu de santidad, pero ello sugiere dos estados de santidad. El primero es la limpieza del pecado. El segundo es la refinación del oro para darle más pureza y hermosura. El Espíritu viene a hacer ambas obras en el corazón del creyente. Una cosa es ser limpio de todo pecado conocido, pero otra cosa es ser refinado, pulido y transformado a la plenitud de todo lo bueno y estar en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Hay lo que es bueno, pero también lo que es perfecto y en armonía con la voluntad de Dios. ¿Recuerda el pasaje cuando aquel joven le llegó a Jesús y que le dijo, he hecho todo? Bueno, y el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, pues vende todo lo que tienes y sígueme, ¿verdad? No estaba mal que había hecho todo eso delante del Señor, pero si quieres ser perfecto, todo lo que tú tienes, entonces ve y dáselo a los pobres y luego sígueme. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que el ajuar de novia del Cordero no solo es limpio, sino deslumbrante, es decir, glorioso y hermoso, como las ropas que vestía Cristo en el acto de la transfiguración. Se puede refinar el hierro hasta el punto de hacerlo más precioso que el oro. Así, nuestros corazones no solo pueden ser purificados, sino que pueden ser glorificados aún mientras estamos aquí en la tierra. Tercero, la figura del fuego del refinador y la del jabón del lavador corresponde a esa doble labor. El jabón tiene por objeto limpiar la parte exterior. El fuego tiene por objeto la transformación interna e intrínseca. El fuego penetra hasta aquel lugar donde el agua no puede llegar y se puede emplear donde el agua y el jabón no tienen efecto alguno. El fuego se puede usar para limpiar únicamente aquellas cosas de naturaleza indestructible. La plata y el oro pueden soportar el fuego porque son de naturaleza incombustible. Mientras más se les somete al fuego, tanto mejor se les hace. De igual modo, el fuego del Espíritu Santo solo puede venir sobre nosotros cuando estamos unidos con Dios y por consiguiente participamos de su naturaleza divina. Entonces, no tenemos por qué temer el fuego. Este no puede hacernos ningún daño, lo único que hace es refinarnos. Amados míos, algunos de nosotros solo hemos pasado por agua y jabón. Dios quiere que nuestras ropas sean tocadas por el fuego. Entonces la hija del rey, toda ilustre y gloriosamente ataviada, espera dentro con su vestidura de brocado de oro, que ningún fuego puede desfigurar ni destruir. Salmo 45, versículo 13 y 14. En cuarto lugar dice, se sentará. Esto es muy notable. No hace su obra apresuradamente, es decir, la obra del fuego, la obra profunda e intensa del Espíritu Santo es así. Hay el bautismo del Espíritu, la recepción del Espíritu, la obra de purificación del Espíritu, que son instantáneas y totales, pero hay una obra que el Espíritu lleva a cabo después que consiste en llenar, quemar y refinar, pero para esto se requiere tiempo. Dios está dispuesto a tomarse el tiempo necesario y nosotros también debemos estarlo. La figura nos insta a meditar seriamente al siguiente ante el crisol. No deja ni por un solo instante su preciosa obra. No deja que el fuego sea demasiado intenso ni que arda más tiempo del necesario. Y en el momento en que puede ver su rostro en el oro derretido, sabe que la obra está terminada y retira el fuego. Es maravilloso llegar a comprender bien la obra inmediata e instantánea que hace el Espíritu Santo al convertir al alma y luego, como por medio de la obediencia y la fe, entra y hace en ella su morada eterna y queda ahí para ser el santificador y guardián. Para proseguir después su obra gradual y subsecuente, desarrollando el alma y dándole capacidad intelectual, escudriñando el corazón y dándole amplitud y guiándolo a toda la plenitud de la madurez cristiana. Cuán maravilloso, cuán misericordioso y cuán generoso de su parte el que quiera tomarse esa molestia con nosotros, y con incansable amor obra en nuestro ser hasta que nos tenga por dignos de su vocación y llene de bondad todo buen intento y toda obra de fe, y nos da de poder para cumplir su voluntad.
de modo que hagamos lo que a Él le agrada, por medio de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea toda la gloria y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Finalmente, en quinto lugar, todo esto es servicio. Dice la Escritura, limpiará a los hijos de Leví y traerán a Jehová ofrenda con justicia. Ese es el fin de toda la obra de gracia que realiza Dios. Él nos da el Espíritu Santo para que termine en nosotros. Y si Él ve que al buscar el Espíritu Santo lo que queremos es nuestra propia felicidad, nuestro agradecimiento y superioridad, quedaremos decepcionados. Pero si lo que deseamos es ser semejantes a Dios y convertirnos en conductores de bendiciones para otros e instrumentos que Dios pueda emplear según fuere su voluntad, Él nos llenará y nos utilizará, llenando nuestros corazones de gozo. Mientras más demos, tanto más recibiremos, hasta que, como Dios, nuestra única ocupación sea servir de bendición. Esa es la razón por que hay corazones estériles e iglesias muertas. Son mares muertos que reciben sin tener salida hasta que no pueden retener más, hasta que lo que tenían se ha convertido y se han convertido en estanques insalubres. Lado a lado, la bendición y el servicio deben avanzar siempre mano a mano, de acuerdo con la antigua promesa. Recibiréis el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. El Antiguo Testamento termina con la gloriosa promesa del Espíritu Santo. ¿De qué manera tan maravillosa se cumple esa promesa en el Nuevo Testamento? Dejemos que nuestra vida, que lo que digamos y lo que hagamos, transmitan esa promesa hasta que se cumpla esa otra promesa más grande aún, que es el arrebatamiento de su iglesia. Y nos elevaremos por la adquisición de una más rica experiencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros y prestaremos más noble servicio a los siglos venideros de lo que jamás nos atrevimos a pedir o pensar. Oh, sí, en medio de la tenue luz de la antigua dispensación, el Espíritu Santo tuvo tan maravillosos resultados y dejó tan notables ejemplos de su gracia y poder. ¿Cuánto más ha de esperar de nosotros, hijos de la mañana y herederos de su verdad y gracia? Dios nos ayude para que seamos dignos de nuestra herencia y fieles a la confianza que Dios ha puesto en nosotros. Así es que sigamos nosotros mirando al autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea toda la honra y toda la gloria, imperio y poder y majestad para siempre. Y sabe usted, porque para siempre es su bondad, su misericordia, su amor, su gratitud. Seamos gratos para Él y que sigamos adelante. Así es que le doy gracias a mi Señor porque me permitió, nos viene a exponer su palabra. Que Dios me lo siga bendiciendo y así me despido. Su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Hasta la pronto.